buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario online de Aitana. Mi nombre es Miguel Artiaga y formo parte del Departamento de Comunicación y Marketing de Aitana. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos por haberos inscrito en este webinario, el último de 2017, un año en el cual hemos realizado más de 45 a lo largo de todo el curso. Hoy tenemos como objetivo ayudaros a descubrir cómo SAGE XRT puede ayudarnos a controlar el dinero que entra y sale de la caja de nuestro negocio, conociendo sus principales funcionalidades. Bueno, antes de empezar, vamos a dar un poquito de tiempo a todas esas personas que todavía no se han podido conectar para comentar brevemente los webinarios con los que empezaremos el próximo año 2018. Ahora voy a poner los enlaces en el chat para que podáis consultar toda la información en nuestra web. Ahí los tenéis. Y bueno, voy a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, el 9 de enero hablaremos sobre Dynamics NAV y la gestión de operaciones de almacén, haciendo foco en todos los aspectos básicos de la distribución de productos. Por otro lado, el 11 de enero tendremos la oportunidad de conocer dos soluciones de Business Intelligence como son Qlik y Power BI, descubriendo cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestra toma de decisiones empresarial. Vale, una vez repasados los próximos webinarios, quiero, antes de dar paso a los presentadores del webinar, que serán Fernando Ruiz, director de comercial de Aitana, y Rosa Paniagua, Business Development Manager de SAGE, me gustaría recordaros que antes de finalizar tendremos unos minutos reservados para ruegos y preguntas, por si algo de lo que se ha visto, se ha explicado, no ha quedado del todo claro o se quiere hacer alguna aportación. Las preguntas podéis hacérnoslas llegar a través de este GoToWebinar o a través de nuestro correo electrónico mkt@aitana.es. Eso es todo por mi parte. Doy ya paso a Fernando Ruiz, que será el encargado de realizar la primera parte de este webinar. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Miguel, y muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Como bien decía mi compañero, el objetivo de hoy, y estaremos viendo ya esa primera pantalla de la presentación, el objetivo de hoy es ver la solución de gestión financiera avanzada SAGE XRT. Y el objetivo va dirigido sobre todo a aquellas empresas que teniendo, digamos, un número grande de cuentas y de bancos y de transacciones, necesitan automatizar y controlar todo el flujo que se produce de entrada y salida, tanto con proveedores como con clientes, en los diversos bancos y conectar o relacionar todo ese flujo con la información que fluye en el sistema de gestión, en el ERP de la empresa. Y al final, poder tener incluso un cuadro de mando en el que podamos comparar las previsiones, por ejemplo, de ventas y compras con sus consiguientes cobros y pagos con lo que realmente se realiza en el banco. Pero la solución ya veremos cuando después Rosa nos explique en detalle el alcance de la solución. También va a tener otros módulos como la parte de presupuestos o también va a poder realizar transacciones automatizadas para todo lo que son operaciones bancarias. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito. En primer lugar, al respecto de cómo SAGE y SAGE XRT en particular nos pueden ayudar, si nos permite la PPT. Muy bien, ya estamos aquí. Entonces, bueno, SAGE y Aitana somos las empresas en este momento que estamos colaborando precisamente para poder integrar ese flujo de información bancario y hacer una gestión de tesorería avanzada con los sistemas de gestión que en este caso desde Aitana utilizamos, tanto de Microsoft como Dynamics NAV y Dynamics AX, como de SAGE, tanto SAGE X3 como SAGE 200C y otros productos de la casa. Además, esta solución viene avalada por una compañía que tiene un posicionamiento tanto en España como en el resto del mundo muy fuerte, tanto en presencia en número de soluciones implantadas como en equipo de consultores que nos van a poder ayudar a realizar esa implantación y sacar el máximo partido a las soluciones. Y desde la parte de Aitana apoyamos todo eso con nuestra experiencia también de más de 30 años
en implantación de soluciones de gestión ERP e integración con otras soluciones de negocio. En particular, en España estaremos hablando de un volumen de clientes muy alto, un volumen o un tejido de partners que son los que dan servicio al cliente también muy elevado y en particular, en el caso de Aitana, pues con un grupo específico de consultores y programadores dedicados a las soluciones de negocio de SAFE. Cuando hablamos ya en particular de XRT, habrá algunas personas que conozcan la solución como antiguamente se llamaba CertFinance y después como SAFE XRT, que es cuando ya SAFE le da el empujón y de alguna manera hace que esa solución empiece a integrarse de manera natural con todos los sistemas de gestión más conocidos. En particular, con los principales ERPs que vamos a ver a continuación, tanto con SAP como con Oracle, con las soluciones de SAFE y con las soluciones de Microsoft, cubriendo, digamos, la banda más ancha de integración. En particular, cuando hablamos de soluciones de Microsoft, el conector que permite que la solución SAFE XRT integre, recoja y envíe información de los ERPs ha sido realizado por Aitana en España. Eso también nos ha dado una posibilidad que es conocer más en profundidad la solución y poder sacar más partido para automatizar procesos que en el departamento financiero y en la gestión de cobros y pagos de cada día de una empresa van a tener un peso fuerte. De esta manera, lo que vamos a hacer es dejar que ese tiempo que ahora se utiliza en hacer los pools bancarios diarios y en poder sacar una posición de tesorería que cuesta horas de varias personas según el volumen de cada compañía, se reduzca a una operación automática, de manera que el sistema va a recoger por la noche toda la información que ha ocurrido en los diferentes bancos y por la mañana nos va a dar la posición, incluso nos va a proponer los movimientos que deberíamos hacer para optimizar nuestro flujo de caja en cada uno de los diferentes cuentas y diferentes bancos que gestionamos. Poniendo un pequeño resumen de características de la información de la solución, normalmente los proyectos, y luego veremos con Rosa que hay algunos módulos más de SAFE XRT, pero normalmente los proyectos suelen empezar por lo que llamamos aquí una implantación en fase 1, que sería automatizar toda la gestión de comunicación con bancos, facilitar la conciliación de esos bancos con el sistema de gestión, con el ERP. En este caso yo he puesto aquí Microsoft NAV, pero podemos cambiarlo por cualquier otra solución de gestión que como hemos visto antes. Alimentar todo lo que sería la gestión de tesorería, la parte de cash, tanto recibiendo en la solución SAFE XRT la información del ERP como devolviendo al ERP la información que ha recogido y ha preparado el sistema. Y todo eso, viéndolo también desde un documento, desde una pantalla o cuadro de mando, a través de una herramienta de análisis que nos va a facilitar esa comparativa que decía antes de lo que esperábamos que pasara en nuestro sistema de gestión y lo que realmente ha pasado en nuestro banco. Este foco sería, digamos, el foco principal o inicial con el que todas las empresas van a poderse beneficiar de esta integración con una solución de tesorería avanzada. Pero también podríamos ir a la parte que marcamos aquí en rojo, como todo lo que sería la automatización de los circuitos de pagos con firma desde nuestro sistema de gestión hacia los distintos bancos que gestionamos. En definitiva, con una solución como la que estamos proponiendo hoy, vamos a poder optimizar nuestra gestión de tesorería, vamos a poder trabajar tanto con la solución en modo tradicional, adquiriendo las licencias, como con la solución en pago por uso. Cuando hablamos de pago por uso, además, desde los propios centros de proceso de datos en cloud del fabricante de SAFE y, por lo tanto, olvidándonos de esa necesidad de infraestructuras, de esa necesidad de comunicaciones, dado que, como estamos hablando de comunicaciones bancarias, van a ser comunicaciones certificadas. Por lo tanto, cuando lo hacemos desde el servicio online en pago por uso de SAFE, nos va a ser más sencilla incluso la implantación. Por supuesto, un proyecto va a llevar alrededor una serie de servicios de implantación que van a variar en función de los módulos que queramos implantar. No quiero robar más tiempo y le paso ahora ya el testigo a Rosa, que es la persona que se va a encargar de explicarnos en detalle qué nos puede ofrecer esta solución
y cómo le vamos a poder sacar partido y beneficiarnos en el día a día. Rosa, cuando puedas, por favor. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Miguel. Buenos días, soy Rosa Paniagua, como habéis escuchado anteriormente. Actualmente estoy gestionando la parte de desarrollo de negocio de SAGE XRT. Y bueno, hoy queríamos compartir con vosotros esta sesión, que aunque veáis que es muy general, a la vez es muy específica a nivel de tesorería. Por eso, bueno, en la presentación veis mejores prácticas de tesorería. Vamos a hacer una presentación en PowerPoint y posteriormente os mostraré dentro de la herramienta las principales funcionalidades que tiene y que os puede animar pues a poder el día de mañana conocer mejor el producto y quién sabe. Hoy vamos a centrarnos principalmente en la parte de tesorería, como os digo, porque como comentaba Fernando, el portfolio de productos es muy amplio y bueno, vamos a centrarnos, no tendríamos tiempo solamente en una hora, un par de horas, pues explicar todos los módulos. Por tanto, nos vamos a centrar más en el core, que es la parte de tesorería. Veremos algo de la parte de operaciones financieras, algún cuadro de amortización, etcétera. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar. Bien, nuestro reto de hoy, como os comentaba, pues es un poco consolidar y aprovechar las ventajas de tener un sistema de gestión de tesorería. Vamos a ver una iniciación, sobre todo para que nos centremos en que estamos viendo un programa específico de tesorería, no es un programa contable, por tanto, he querido mostraros algunas slides para que veáis y nos centremos en lo que estamos viendo, para que no penséis contablemente, sino más de forma más financiera o de forma más tesorera. Bien, como os decía, vamos a hacer una pequeña iniciación, los principios básicos que hay, o los objetivos que hay en un departamento de tesorería y, bueno, cuáles son las ventajas de XRT, que es lo que hoy nos lleva. Bien, si entráis en Internet y buscáis qué es el concepto de gestión de tesorería, pues tenéis muchas definiciones, pero principalmente pues de lo que se trata es de gestionar un conjunto de medidas que afectan, por supuesto, a la parte de los flujos monetarios de la empresa. Entonces, afecta tanto a gestión de ventas, de cobros, de compras, pagos, etcétera, financiaciones, inversiones, etcétera. Bien, ¿cuáles son las diferencias, como os decía al principio, más claras o más definidas entre lo que es la tesorería y la contabilidad? Pues en diferentes aspectos, como los que veis en pantalla, a nivel de fecha, en la contabilidad siempre estamos hablando de fecha contable y en tesorería vamos a trabajar siempre con fecha valor. Para nosotros es uno de los principios principales tanto de la herramienta como de tesorero, gestionar la tesorería en fecha valor. Ya veremos después principalmente cuáles son los motivos que seguro que todos conocéis. A nivel de hechos, en contabilidad trabajamos solo con reales cuando algo ya ha ocurrido. En tesorería vamos a trabajar también con previsiones. Es decir, yo necesito conocer mis previsiones de cobros y de pagos desde hoy hacia adelante. A nivel de saldos, en contabilidad estoy trabajando con saldos mensuales y en tesorería saldos diarios. En cifras, pues en contabilidad ya sabéis que cuando contabilizamos un apunte, contabilizamos 33,25, es decir, un importe exacto, mientras que en tesorería podemos hacer una estimación. Voy a prever que este mes los domiciliados de teléfono que tengo van a ser 100 y luego puede ser 89,103. A nivel de tiempo, bueno, pasado y en tesorería ahora y después. El entorno en contabilidad siempre es más cierto que en tesorería. En tesorería puede ocurrir cualquier incertidumbre. A nivel de función, en contabilidad se registra y en tesorería se decide y se actúa. El carácter es más receptivo en contabilidad que en tesorería. La rectificación en contabilidad es posible y en tesorería es más difícil. Es posible, pero cuando el banco a mí me hace un cargo, aunque al día siguiente me haga el abono de ese cargo si es un error, pero ya ha ocurrido, el cargo ya lo tengo en mi cuenta. A nivel de tensión en contabilidad, siempre la tensión es más en la época de cierres y en la tesorería, pues es una tensión más del día a día. Elementos fundamentales, bueno, pues la información y la gestión, sobre todo, es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar la tesorería.
Los principios básicos, pues como os decía, principalmente el gestionar nuestros saldos en fecha valor. La tesorería tiene que ser previsional y presupuestaria. Controlar, como no, las condiciones bancarias, que es de lo que se trata también, de tener un control bancario de las entidades y de las condiciones que hemos pactado. Gestionar nuestros riesgos financieros y, bueno, ya sabemos que el dinero tiene un coste alternativo en función del tiempo. No es lo mismo pagar a 30 que pagar a 60 que pagar a 120. A nivel de otro principio básico, el float, es decir, ese periodo desde que yo realizo una operación hasta que realmente tengo el dinero cargado en cuenta o abonado, y la tesorería saldos cero. Esto hay que tener en cuenta también que si tenemos muchas cuentas, que no tengamos saldos residuales en cuentas mientras que otras estén quizás en descubierto. Las principales funciones de la tesorería, pues las que veis ahí, control y realización de esos flujos de cobros y de pagos, seguir cuál es mi posición bancaria en cada una de las cuentas, financiarme en caso de necesidad e invertir si tengo excedentes. Cuando hablamos en tesorería del tiempo, hablamos de posición cuando nos referimos a el día de hoy -1, es decir, a primera hora de esta mañana es nuestra posición, cuando nosotros recibimos de forma automática todos los extractos bancarios. A corto plazo hablaríamos entre 1 y 3 meses y hablaríamos de previsión. No sabemos qué va a ocurrir y lo preveemos. Más a largo plazo hablaríamos ya de un presupuesto mensual, donde podemos ir estudiando todas las desviaciones que se van revisando mes a mes en nuestro presupuesto inicial. Y en varios años hablaríamos ya de una planificación financiera. ¿Cuáles son los procesos en la gestión de la tesorería en la empresa? Es decir, cuando nosotros llegamos por la mañana, ¿cuál es el proceso, los procesos para gestionar bien mi tesorería? Bueno, pues el primero es descargar de forma automática el extracto bancario. Normalmente, supongo que la mayoría de vosotros, si no tiene un sistema de gestión de tesorería y de comunicaciones bancarias, entrará en el home banking por la mañana y descargará la norma 43 y, bueno, pues luego la gestionará de esos movimientos en Excel, controlará, supongo que controlaréis esos saldos en valor, porque como conocéis la norma 43, recibimos el saldo en fecha operación. El saldo en valor hay que calcularlo. Se integra, cómo no, y se actualiza cuáles van a ser mis previsiones de cobros y de pagos, y esto lo vamos a obtener del RP, puede ser de cartera, puede ser de facturas, etcétera. Una vez que tenemos integrado y actualizado estas previsiones de cobros y de pagos, tendríamos que realizar un control de las condiciones bancarias, es decir, el banco, que es lo que me está cumpliendo con las condiciones que tengo yo pactadas con ellos. Gestionar, como no, la posición, es decir, voy a ver qué posición bancaria tengo, si estoy en descubierto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Optimizar los recursos financieros. Si tengo intragrupo o empresas de grupo, trabajo con holding o con barridos, pues también tengo que ver esas posiciones financieras del intragrupo o intercompañía. Las operaciones financieras que me queden después de trabajar toda la parte de flujos comerciales. El presupuesto de tesorería, voy adaptándome al presupuesto, voy revisando cada mes mi presupuesto de tesorería, tengo desviaciones, no tengo, etcétera. En el caso de querer contabilizar esos movimientos que han llegado ya en el extracto bancario reales, sí puedo automatizar esa contabilización del extracto bancario, que lo puedo hacer también de forma automática. Conciliar contablemente, es decir, el punteo típico del extracto bancario con la cuenta de mayor de bancos. En el caso de que tengamos envío de ficheros hacia las entidades financieras, bien de las nóminas, bien de recibos o de transferencias, etcétera, pues tendríamos que realizar su correspondiente firma y envío de esos ficheros con los respectivos formatos. Y por último, un reporting. Necesitamos informes que presentar a nuestra dirección financiera, pues de cuáles son los resultados en el día a día de la tesorería. Bien, la descarga de extractos bancarios en la norma 43, pues ahora vamos a ver cada uno de esos procesos
cuál es su definición básica y cuál sería el objetivo y cómo podemos mejorar esos procesos desde XRT. La definición de la descarga, pues toda la conocemos, es la bajada de la norma 43 del extracto bancario, y el objetivo, ¿cuál es? Principalmente conocer los movimientos que me han llegado hoy al banco. ¿Cuáles son las mejoras potenciales que podemos tener? Pues la automatización, es decir, podemos automatizar esa descarga de movimientos. Ahorro en tiempo, como comentaba Fernando, si tenemos muchas cuentas o tenemos muchas entidades bancarias, muchos bancos, tenemos que conectarnos y eso, mientras descargan, ver si el banco ha puesto el fichero, si no lo tiene todavía puesto a disposición del usuario, etcétera. Reducción de errores, porque todo se hace de forma automática con un control muy exhaustivo de saldos, de repeticiones, de fechas y demás. Controles de integridad y continuidad de saldos. Siempre se comprueba que el fichero que se está recibiendo corresponde con el siguiente al último que hemos recibido. Tratar de forma automática esos movimientos, como os decía anteriormente, para una futura contabilización directamente del extracto. Y bueno, pues también la parte de extranjero, pues que también se contempla. A nivel de integración de previsiones de cobros y pagos, pues precisamente es eso, surge la necesidad de conocer cuáles van a ser mis previsiones de cobros y de pagos para evitar entrar en descubierto en alguna de las cuentas. Si yo preveo que tengo que pagar las nóminas, pues por qué banco o por qué cuenta debo de pagarlas, y si voy a tener dinero o no voy a tener dinero para hacer frente a esos pagos. Entonces, el objetivo principal sería conocer cuál va a ser mi posición a nivel previsional y cuáles serían los beneficios obtenidos. Incorporaríamos de forma a todo esto, es muy automático, es decir, se generan unas interfaces que, como decía Fernando, ya están inventadas, por así decirlo. Son unas interfaces muy sencillas y está todo muy automatizado, como digo. Traeríamos de vuestro ERP todas las previsiones de cobros y de pagos, cartera de efectos, etcétera, y se integrarían en la aplicación de forma automática. Trataríamos esas previsiones, cada una iría a su fecha de vencimiento, si tienen deslizamiento en fecha valor, etcétera. Todo eso se trataría. Hay un chequeo automático de estas previsiones con los movimientos que van a venir del extracto bancario. Por supuesto, va a haber como una conciliación tesorera o una actualización de previsiones con reales del banco. Vamos a tener un control de la liquidez a corto o medio plazo. Vamos a incorporar también los movimientos recibidos del banco y, bueno, vamos a obtener informes y habrá una generación también de aquellos movimientos de comisiones que tengan los determinados flujos o movimientos del banco. Si tenemos comisiones por transferencia, por cheque, etcétera, se generarán de forma automática también esas previsiones en el programa. Control de las condiciones bancarias. Esto es bastante importante porque la empresa debe verificar que el banco o que las entidades están cumpliendo con todo lo que hemos pactado con ellos. Por tanto, el objetivo principal de una herramienta de gestión también es el control bancario, es controlar que los importes están bien, que me está aplicando correctamente las valoraciones, las comisiones, los intereses, etcétera, que cuando yo obtenga una liquidación bancaria, pues me coincida con la que el banco me va a enviar. Las mejoras potenciales pues serían evitar las tareas repetitivas y manuales que tenemos, el control efectivo, es decir, si yo tengo una condición configurada de una comisión, de una transferencia de 60 céntimos y el banco me está cobrando 80, pues tendré ahí una desviación entre lo que yo tengo pactado con él y lo que me está cobrando. Todo esto generará una carta de reclamación que veremos después. La gestión de la posición de liquidez. Bueno, pues es controlar todos los saldos reales y previstos en distintos momentos de tiempo. Tener una clara visión de la posición global ayer, hoy y mañana. Las mejoras potenciales sería automatizar todo este proceso de gestión, tratar todos los datos en informes muy automáticos que se definen y se personalizan, y el ahorro de
gastos financieros. Optimizar los recursos financieros, pues también controlar que los saldos bancarios reales y previstos en distintos momentos y tener también una visión clara, como decíamos anteriormente. ¿Cuáles serían las mejoras potenciales? Reducción de costes, evitar acceso a las bancas electrónicas vía web, entrar en cada uno de los bancos, parametrizar propuestas de barridos por distintos criterios y distintas configuraciones, en el caso de que obtengáis barridos también, facilitar el proceso de obtener los saldos, realizar traspasos entre cuentas, es decir, realizar equilibrados para poder optimizar todos mis saldos. Control de las pólizas, de las líneas de crédito, del disponible, etcétera. Bueno, gestión de préstamos entre empresas del grupo, pues también podríamos controlar esos, dando unas condiciones, unos tipos de interés entre las empresas del grupo, crearíamos un organigrama y gestionaríamos también la liquidación intragrupo. Mejoras potenciales, pues bueno, pues el control integrado de todos los préstamos que haya entre empresas del grupo, etcétera. Calcular intereses y todo lo que veis ahí. Bueno, en la gestión de inversiones y financiaciones, pues igualmente, controlar y registrar pues todo lo que tengamos a nivel de inversión y de financiación. La integridad siempre en la información, mucha automatización de procesos. Cuando nosotros introducimos ya cualquier tipo de financiación, sea un préstamo amortizable, sea una carga de avales, todo lo hacemos de forma muy automática, generando a partir de ese cuadro de vencimientos una serie de previsiones que van a venir desde el banco cargadas, y acceso a informes habituales sin necesidad de tratar la información. Contabilización, pues como os decía, tenemos la posibilidad de poder contabilizar de forma automática el extracto bancario. Esto lo veremos también en una futura webs para que veáis la forma de realizar la contabilización con un módulo que se llama JetTreso y que lo mostraremos ahora en el portfolio de producto que vamos a ver, que nos ha mostrado también Fernando, pero que bueno, pues yo voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hace cada módulo y qué es lo que contempla. A nivel de mejoras, bueno, pues principalmente la contabilización es automatizar todos los apuntes que han venido del extracto bancario y se contabilizan. Presupuesto de tesorería, pues es una herramienta que va a ayudar también a controlar, como decía, esa posición nuestra por meses y realizando revisiones mensuales en nuestro presupuesto y controlando esas desviaciones. Y bueno, pues se hace de forma muy automatizada también. Podemos cargar el presupuesto desde una hoja Excel, desde el RP, manualmente. Si hay un presupuesto económico se puede cargar directamente. Hay varios niveles de presupuesto, un inicial, un revisado, donde veríamos cómo vamos cumpliendo nuestro presupuesto inicial, y por último, bueno, pues ya sería el presupuesto real, que sería el que iríamos cargando con los movimientos reales que han ocurrido dentro de los bancos. A nivel de reporting, pues es bastante importante conocer que la herramienta, bueno, pues posee una serie de informes, pero también posee un módulo que se llama SAGE, Sage Enterprise Intelligence, que tiene diferentes formas de acceso web, acceso Excel y acceso móvil. Y en este módulo de reporting, como os digo, es bastante potente y se puede personalizar cualquier informe que decidáis. Si la empresa quiere tener pues en columnas una cosa, en las cabeceras otra, si quiere porcentajes, que quiere importes, etcétera. Os mostraré algunos informes para que veáis. Bueno, las mejoras potenciales, pues sobre todo es la potencialidad que tiene un módulo de reporting, de Business Intelligence. Bien, a nivel de conclusiones, pues principalmente es toda la automatización de procesos que permite ahorrar tiempo y costes. Las empresas tienen a su alcance también herramientas de fácil uso y de implantación, y el departamento de administración, bueno, se debe convertir en departamento de gestión financiera, es decir, diferenciar bien la parte de la gestión financiera y de tesorería a la parte más contable.
Bien, a nivel de relaciones con entidades financieras, pues hablaríamos de negociación. Todo esto voy a ir muy rápido porque si no es como muy teórico, ¿no? A nivel de negociación, de relaciones bancarias, la gestión de las relaciones con las entidades financieras, la rentabilidad financiera, cómo la medimos y el análisis bancario. A nivel de técnicas de negociación no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, pues sería principalmente negociar con las entidades las mejores condiciones. Esa es una labor que tiene que tener el tesorero o el financiero de cara a una futura implantación y una futura puesta al día de nuestro departamento de tesorería. Bueno, aquí tendríamos las habilidades básicas como mantener argumentos persuasivos, preparar la negociación, es decir, ir con los deberes bien hechos, tener paciencia, ser asertivo. Bueno, esto supongo que después os pasará la presentación y la tendréis a vuestra disposición para que la podáis ver más despacio. Bien, pues controlarse cuando vamos a negociar con los bancos, practicar la escucha activa, etcétera. Y sobre todo ir pues sabiendo qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que me quiero traer de esa negociación. Bien, a nivel de análisis y de valoración de relación bancaria, tenemos dos formas de valorar cuál es nuestra relación bancaria y en términos relativos sería el balance banco-empresa y en términos más absolutos la cuenta de resultados de balance banco-empresa. A nivel de gestión, ¿cuáles serían las ventajas de trabajar con una sola entidad? Pues tendríamos eso. Tenemos que hacer menos traspasos, menos cuentas corrientes, menos interlocutores, menos operaciones, menos cuentas a conciliar, etcétera, etcétera. Las tenéis ahí. Y estas serían también las ventajas de trabajar con más de una. Pues tenéis, esto luego ya va a gusto de cada empresa, que es lo que más le interesa. Bien, las funciones, por tanto, básicas de un tesorero, pues sería la gestión de las previsiones de cobros y pagos en fecha valor, realizar equilibrados entre cuentas en función de los saldos, optimizar esos saldos, tomar decisiones, como decíamos antes, en caso de necesidad haríamos alguna financiación, un descuento, un confirming, factoring, etcétera, o en caso de excedentes, invertir. Y, por supuesto, negociar, controlar todas esas condiciones. ¿Qué necesito buscar en el mercado? Pues necesito buscar un producto que sea específico o especialista en tesorería, que se adecue bastante a toda la estructura administrativa de la empresa, que tenga una conexión de banca electrónica, es decir, que podamos obtener esas comunicaciones bancarias que necesitamos para alimentar la herramienta y que tenga una buena asistencia de postventa. La evolución que os muestro, creo que también la había mostrado, no sé si Fernando lo había mostrado, pero bueno, hemos pasado desde la gestión en papel de hace muchísimos años a las hojas de cálculo, a bajarnos ya el extracto directamente y no esperar a que llegara el extracto en papel de los bancos, a tener ya programas expertos como sistemas de gestión de tesorería. ¿Cuáles serían las 10 razones principales para automatizar la tesorería? Pues primero, gestionar el cash flow, como hemos dicho hasta ahora, previsionar cobros y pagos, tener nuestra posición futura, simular escenarios, es decir, qué ocurriría si con los movimientos del Banco Santander y los tipos del BBV, qué ganaría y qué no ganaría. ¿Me iría mejor en un banco que en otro? Automatización de procesos, por supuesto, con toda la parte de integración, contabilización, conciliación de extracto, etcétera. Controlar a los bancos, esto es bastante importante. Control y negociación de las mejores condiciones. Ahorrar gastos financieros, es decir, conocer la operativa de todas las condiciones de los bancos, medir los riesgos. Auditoría para el control de errores, pagos duplicados, o sea, tenemos ahí el control con el extracto y lo que tenemos previsto. Análisis y tomar decisiones, la tesorería neta, obtener y conocer la tesorería neta, planificar en caso de que tengamos una compañía donde haya una matriz y una serie de empresas filiales y, bueno, pues también da una mejora de la imagen y de la marca a las empresas que están preparados con este tipo de herramientas.
Bien, esto lo voy a pasar porque ya lo ha visto Fernando. Bueno, llevamos más de 33 años en el mercado, empezamos como CERFinance y hoy somos SAGE XRT. Bueno, en España pues tenemos una base de unos 1.200 clientes y ¿qué es XRT? Bueno, pues es lo que estamos hablando a lo largo de la sesión. Es una herramienta muy especializada, nos conoce todo el mundo en el mercado, gestiona la liquidez, automatiza las comunicaciones, gestionamos el control, los riesgos, el cash pooling, el reporting y lo que hemos visto hasta ahora. Es una solución integral y modular, es decir, no hay que adquirirlo todo en una primera fase, es decir, se va adaptando la empresa a sus necesidades, es decir, si yo soy una empresa donde tengo un único préstamo o realizo pocas financiaciones o pocas inversiones, pues no, por ejemplo, no necesitaría el módulo específico de financiaciones porque no sería necesario. Eso es multidioma, multimoneda, multiformatos, la conectividad bancaria puede ser nacional, internacional, el ahorro de tiempos, es muy rápida la implantación. No es como un RP que donde se tarda un año en hacer una implantación de XRT básica donde están las comunicaciones y tesorería en un mes está puesto en marcha, está en producción. Bueno, tenemos experiencia en muchísimos proyectos, llevamos tantos años que bueno, pues tenemos. Y como ha enumerado Fernando, hay distintas opciones comerciales múltiples. Puede ser on-premise, suscripción, SaaS, híbrido, etcétera. Aquí tenéis algunas de las principales referencias que tenemos en España. Son empresas muy conocidas y otras que no. No tenemos un... ¿Por qué? Porque realmente el proveedor es único para todas las empresas. Una empresa puede ser más pequeña, tener una facturación inferior, pero tener una gestión de tesorería muy diversa, con muchas cuentas, con muchos movimientos, etcétera. Entonces, el proveedor para todas las empresas es único, son las entidades financieras con lo que nos encontramos. Bueno, y esto también lo ha mostrado antes Fernando, que estamos con los principales RPs y en concreto Aitana pues tiene el interface ya realizado para montarlo con vosotros. Bien, os voy a mostrar la plataforma y termino muy rápidamente. La plataforma que también ha mostrado Fernando para explicaros cómo alimentamos o cuáles son los módulos básicos que tiene la herramienta. En primer lugar, partimos del RP o de cualquier otro sistema que tengamos, donde tengamos información que nos permita después alimentar la herramienta. Por otro lado, tenemos nuestro core. Nuestro core es tesorería. Nosotros somos expertos en tesorería. Y después esa tesorería se va alimentando de módulos en función de las necesidades de cada una de las empresas. Bien, dentro de la tesorería contempla el intragrupo, como hemos dicho antes, y también todas las operaciones financieras a corto plazo. Este módulo de tesorería se alimenta de las previsiones que nos traemos del RP y, por otro lado, también lo alimentamos de las comunicaciones bancarias. En las comunicaciones bancarias, simplemente decir que no solamente tenemos la bajada de extractos nacionales, internacionales, sino que también tenemos la bajada de las cotizaciones de las divisas y de los tipos de interés más importantes del mercado. Por tanto, este core, este núcleo que veis ahí central, tesorería, se va a alimentar por un lado de los movimientos del extracto bancario reales y por otro lado de las previsiones. ¿Y qué vamos a hacer en el módulo? Pues muy sencillo, vamos a hacer esa conciliación tesorera que hablaba, actualizar mis movimientos previsionales con los reales que me vienen del banco. En el caso, como os decía, de tener una gestión importante de avales, de leasing, renting, préstamos amortizables, no amortizables, etcétera, necesitaríamos el módulo de operaciones financieras a largo plazo. Por otro lado, si tenéis seguros de cambio, tenéis forward, swap de divisas, podríamos aumentar con el módulo de FX, riesgo de divisas. Y, por supuesto, como hemos dicho antes, también tendríamos el módulo de presupuesto que podríamos alimentarlo desde un presupuesto económico que tengáis en el RP hasta los reales de traernos de la tesorería. Incluso también si tenéis el presupuesto en Excel se puede cargar. Bien, a nivel de contabilización, pues
es muy sencillo, como os decía antes, de la parte de color naranja es toda la parte más contable. Lo que hace este módulo es coger el extracto y contabilizarlo a través de unos esquemas, y es muy potente porque tiene un sistema de escaneo, de scan, de búsqueda inteligente, a través del cual yo puedo decirle, búscame en el extracto bancario un CIF y que me devuelva el código del tercero. Es bastante potente. Y por último, y bastante importante también, es la parte de reporting. Como os decía, tenemos por un lado un módulo que se llama SAG Enterprise Intelligence, que como os digo es un potente módulo de reporting, y también tenemos un cuadro de mandos Business Intelligence que se llama Análisis, que está basado en ClipView, pero este es menos personalizable. La potencialidad del módulo 6 es, ya veréis, está sobre todo basado para los usuarios, es muy cómodo porque está basado en un add-in de Excel y todo a base de tablas dinámicas, es muy intuitivo y se puede hacer lo que queráis. El módulo, por otro lado, más el de ClipView, es como trae los informes que trae. No se puede ampliar, bueno, se podría ampliar, por supuesto, pero habría que hacer un análisis de las necesidades de las empresas. Bien, en la parte, como decía también Fernando, en la parte más verde tenemos toda la parte bancaria, tenemos los módulos de firmas con los formatos, cobros y pagos, y en el lado más contable tendríamos lo que sería la conciliación bancaria pura y dura, que hemos hablado antes del extracto bancario. Bien, estos serían algunas pantallas de los informes que vamos a ver después del módulo último que hemos incluido en la plataforma, el 6 que os decía de reporting. Y bueno, vamos a empezar ya, si os parece bien, a lo que es entrar en la aplicación. Bien, esto sería la aplicación. A la izquierda nos encontramos, bueno, con un cuadro de mando, un dashboard, como queráis llamarlo, donde tenemos todos los módulos que hemos ido enumerando en la presentación. Y tenemos este módulo que veis aquí, que se llama Elementos Comunes, que es donde se configura todo lo que es los parámetros básicos para alimentar la herramienta. Como veis, la ergonomía de la aplicación es muy intuitiva, es estilo web, no es web, pero es estilo web. Está integrado con todas las herramientas de Microsoft, Word, Excel, es decir, las cartas se editan en Word, todo es exportable a Excel, todo es, como digo, multidivisa, es multidioma, podemos cambiar el idioma de las cabeceras de los informes, etcétera. Tenemos estas barras de herramienta, que adelante, atrás, tenemos la opción de favoritos, por supuesto, el volver al inicio cuando estamos en una funcionalidad. No os asustéis de ver tantas opciones porque en cada uno de los módulos veréis que es muy potente. Entonces, se puede personalizar por cada usuario un dashboard específico. Imaginaros, por ejemplo, pues yo tengo este que me he creado que se llama test. Imaginaros que esto sería enfocado al usuario. Y en este dashboard de test, o cuadro de mando test, que yo he llamado, yo aquí creo todas las opciones o funcionalidades que yo utilizo habitualmente. Y sería tan simple como empezar pues, en el espacio bancario, con la integración, ver qué ha pasado en la integración bancaria, ver si tengo alguna desviación en los saldos, controlar los movimientos en espera, etcétera, etcétera. Ahora volvemos a este cuadro de mandos test. Bien, en elementos, como os decía, lo que es la ergonomía o la visual del programa es bastante intuitivo y es muy fácilmente de usar. Dentro del panel, pues tenemos diferentes opciones de poder ver este cuadro de mandos que tenemos aquí. Lo podemos cambiar, podemos incluir a lo mejor tareas asociadas. Y en las tareas asociadas son aquellas tareas o aquellas funcionalidades que están relacionadas con la función que yo tengo en curso. Si yo, por ejemplo, estoy en mercado, me abrirá en tareas asociadas todo lo referente al mercado. Si en mercado tengo divisas, tipos de interés, valores, cotizaciones y demás, pues en tareas asociadas me abrirá
todo lo que tengo dentro de esta función que está en curso, todo lo relacionado a nivel de panel. Después, el programa por defecto también tiene una serie de indicadores muy interesantes, como pueden ser el de liquidez o el de saldos de tesorería, etcétera. Tenemos alertas para financiación y demás. Bien, volvemos entonces a elementos comunes y no os quiero liar. Dentro de elementos comunes, principalmente comentaros que es una parametrización común, que hay diferentes estructuras de integración, de exportación e importación, que los permisos a nivel de usuarios se gestionan bien por usuarios, por entidad, por cuentas, por transacciones, es decir, podemos limitar los permisos de los usuarios a que no vean determinadas cosas o a que no puedan operar en distintas empresas, etcétera. Y también nos basamos en los perfiles con acceso a diferentes módulos. Bien, vamos a ir, por ejemplo, a cuentas para que veáis lo sencillo que es pues, crear una cuenta cualquiera. Vamos a entrar en una que ya tenemos, así no perdemos el tiempo en escribir. ¿Veis? Todo está basado en pestañas, es muy simple y muy facilito de crear cualquier parámetro que necesitemos. Una vez que se ha configurado toda la parte de elementos comunes de parametrización, no tenemos que volver para nada ahí. Luego ya, a no ser que creemos un nuevo parámetro, una nueva cuenta, un nuevo código presupuestario, etcétera. Bueno, principalmente, como os digo, tendríamos unos campos obligatorios que veis aquí con los 3 puntitos, donde me aparece un sumario para yo poder elegir. Es decir, hay campos que son obligatorios dentro de la aplicación y otros que no lo son. Por ejemplo, en la parte de contactos, pues toda la parte de contactos solamente necesito saber el país que es, pues después para las determinadas opciones que hay de cartas a nivel de traspasos, de reclamación y demás. Cuanto mejor esté informada esta pestaña, después en la carta, que son totalmente personalizables, pues estará mejor informada. Si yo tengo el nombre de un gerente, pues me aparecerá pues, a nombre de Santiago Gómez, que está en el departamento, etcétera, etcétera. Bien, luego hablaremos también de lo que son las zonas de usuario. Simplemente quería mostraros lo fácil que es hacer una configuración de cualquier parámetro. Bien, a nivel de grupos, por ejemplo, teníamos lo que habíamos hablado antes en el caso de que seáis varias empresas del grupo, donde tenemos una empresa que será la matriz, se dibujaría un organigrama y trabajaríamos la relación entre cada una de las empresas para que después podamos obtener esa liquidación intragrupo. A nivel de códigos de transacción vamos a hablar o contemplamos tres conceptos importantes para que cuando me escuchéis en las siguientes funcionalidades que os explique, hablar de ellos, entendáis qué son. Primero tenemos los flujos de tesorería. Llamamos flujos a las formas de cobrar y de pagar. Es tan simple como eso. Una empresa puede cobrar por cheque, transferencia, pago con tarjeta, cheques gasolina, etcétera, etcétera. Es decir, las formas de cobrar y de pagar los llamamos flujos. Otro concepto importante, segundo concepto, son los códigos presupuestarios. Los códigos presupuestarios son las naturalezas de esos cobros y de esos pagos. Es decir, yo puedo tener un flujo que sea pago-transferencia y puedo tener un código presupuestario que puede ser pago a proveedores, pago nóminas, pago a cualquier otra cosa. Es decir, los códigos presupuestarios es una forma más analítica de ver mi tesorería. Yo puedo tener a nivel de flujos 1 millón en transferencias y a nivel de código presupuestario ese millón tenerlo repartido en función más analítico que yo quiera definir esos códigos presupuestarios. Pues imaginaros, a nivel de domiciliados, flujos pago domiciliados y a nivel más analítico puedo tener el teléfono, la luz, suministros, a nivel de impuestos, el IVA, seguros sociales, etcétera. Y un tercer concepto que trabajamos también en XRT son las transacciones. Las transacciones nos referimos a operaciones que tienen más de un flujo asociado. Por ejemplo, un descuento donde tenemos el abono de la remesa, el interés y el vencimiento.
un préstamo donde tenemos el abono del préstamo, el vencimiento del préstamo, comisiones, intereses, vencimientos, leasing, cuota, etcétera, etcétera. Y a eso lo llamamos transacciones. Muy bien, una vez que tenemos dadas de alta estas transacciones, daríamos de alta las condiciones. En las condiciones de las cuentas, simplemente vamos a ver la parte de las condiciones deudoras o de descubierto, que les hemos llamado, para que, bueno, que veáis cómo se configuran, pero sin entrar mucho en detalle. Y bueno, entraríamos con las condiciones en valor, es decir, si tenemos una valoración, como hemos hablado antes, de determinados flujos. Sabéis que el tema de la valoración se encuentra en la circular 8/90 del Banco de España, donde nos dice cuál es la valoración o mínima que el banco os puede poner. Luego podéis pactar con ellos cualquier otra condición. Lo lógico es que pactéis estas condiciones de valoración lo mejor posible. Bien. Pues aquí daríamos de alta esas condiciones de valor para los cheques, para un banco en concreto, etcétera. A nivel de condiciones, si entramos en condiciones de descubierto, simplemente comentaros, todo lo podemos crear a nivel general, es decir, a nivel de entidad, a nivel de banco o a nivel de cuenta. Si entramos en una de ellas, aquí podemos definir si tenemos una póliza de crédito, el autorizado que tenemos, el tipo de interés hasta ese límite o ese autorizado, todo lo que sobrepase, es decir, podemos asociarlo a un tipo de interés o a un tipo de referencia, puede ser Euribor más un diferencial, etcétera. Por supuesto, tenemos en cuenta toda la parte de los intereses negativos por todo lo que ha estado ocurriendo últimamente en la economía. Y a nivel de avanzado, mostraros que toda esta pantalla pues sería de cara o con la finalidad de obtener las liquidaciones bancarias, donde tendríamos que darle las condiciones de comisión, de máximo descubierto, de no utilización, etcétera, etcétera. Bien, a nivel de elementos comunes, tendríamos toda la parametrización, no voy a entrar muchísimo más en detalle. Aquí, una vez que tenemos todo configurado, como os decía, no tendríamos que volver nada más que cuando haya algo nuevo. Elementos comunes, lo llamamos elementos comunes porque todos los parámetros son comunes, valga la redundancia, a todos los módulos. Es decir, si yo empiezo trabajando con tesorería y dentro de unos meses empiezo a tener operaciones de seguro de cambio o hago cualquier tipo de cobertura donde necesito el módulo de divisa o el módulo de deuda, no tendré que volver a configurar parámetros para esos módulos. Todos los parámetros son específicos y comunes para todos los módulos. Bien, una vez que tenemos esto, iríamos a la parte de tesorería. Imaginaros que ya tenéis la aplicación, ya está todo configurado y llegáis por la mañana y ya os encontráis el extracto bancario de forma automática integrada. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que comprobar que los saldos están bien, seguramente estén bien. Tendríamos un informe de análisis de desviación o cuadre de saldos, donde veríamos que los saldos son correctos. Una vez que tenemos esos saldos ya y nuestro extracto integrado, pues veríamos qué es lo que ha ocurrido. Podemos hacer un análisis de la integración. Todo esto que vemos en tesorería, yo lo podría ver, que es más fácil para no liaros, desde mi dashboard test. Es decir, llego por la mañana y hago ya el análisis de la integración bancaria. Entraría aquí y vería cómo se ha realizado la integración. Es decir, durante la integración se me ha conciliado o se me ha casado un movimiento real contra alguna previsión que yo tenía, pues puedo analizarlo. Si hay movimientos que no se han conciliado o no se han actualizado las previsiones con los reales, esos movimientos se van a quedar en espera. Y hablaríamos de esta funcionalidad, que son movimientos en espera. Estos movimientos en espera, como os digo, son aquellos movimientos que han venido del banco en la parte superior y en la parte inferior son los movimientos previstos. Todo esto se configura en los diferentes filtros que luego los vamos a explicar en la siguiente funcionalidad. Bien, en estos movimientos en espera lo que tenemos arriba son los movimientos que han venido en el banco y no han encontrado previsión. Tenemos una serie de condiciones de búsqueda, de actualización, es decir, búscame en 8 días atrás, 8 días adelante, búscame con un margen, una diferencia de 1 euro, etcétera, etcétera. Podemos conciliar o actualizar previsiones con reales
de un movimiento real contra varias previsiones, de varias contra varias, uno contra varios y varios contra uno. Con todas estas opciones que veis aquí, podemos realizar toda esa, guardando el detalle, no guardando el detalle. Imaginaos que tenéis una previsión de un cheque donde le damos mucha información en el texto y queremos conservar esa información, no lo que trae del banco, que en el extracto solamente me pone el número de cheque. Sin embargo, yo en mi previsión de ese cheque que yo tenía, tengo el nombre de a quién lo voy a pagar, el número de talón, incluso un número de asiento interno, etcétera, etcétera. Podemos fusionar o elegir qué descripción quiero que el programa me mantenga. Bien. Principalmente nos he comentado que los objetivos de este módulo de tesorería pues es el control bancario, es decir, controlar que esto que está ocurriendo esté bien, sea correcto. Por otro lado, gestionar la liquidez, que lo vamos a ver ahora a través de la ficha en valor y, por supuesto, tomar decisiones. Bien, en movimientos en espera, aquí veis que hay como una lupita y un asterisco, o sea, una admiración en rojo. Esto quiere decir que el programa ha encontrado una incongruencia entre las condiciones que yo tengo configuradas y lo que el banco me está enviando. En este caso, pues podría verlo, le doy a la lupa y vería, y me dice que hay una condición de valor que me está aplicando de 4 días y esto no lo tengo yo comunicado. Por tanto, si yo marco esta opción, puedo decirle que directamente me saque una carta de reclamación para reclamar al banco. Automáticamente me ha generado la carta. Todas estas cartas, como os dije anteriormente, son personalizables, las podemos personalizar. La importancia de tener todo muy bien complementado con todos los datos que vamos a necesitar. Y aquí es donde le decimos al banco que hemos observado una imputación errónea. Todo esto, como digo, se puede poner el texto que queráis o que necesitéis. Por tanto, aquí le estamos diciendo que hemos visto que nos están realizando una valoración de 4 días cuando realmente nosotros tendríamos configurados 2 o lo que fuera. Bien. Más cosas que podamos ver aquí. Tenemos también pues tolerancia con la fecha valor y las comisiones a nivel de, como os digo, de esta lupa. Los movimientos previstos los tendríamos aquí. Podríamos conciliar, por ejemplo, este movimiento que está aquí con otro que esté aquí. Es igual, tenemos desviación 0 y simplemente podríamos actualizar. Me dice que sí, deseo reemplazar las previsiones por los reales, le digo que sí y ya me desapareció el movimiento. Estos movimientos en espera tienen que quedarse a 0 siempre, porque esto es lo que realmente ha ocurrido en el banco. A lo mejor este movimiento que aparece aquí de 269 euros no es nuestro, es algo o que no tenemos previsto o que no sabemos qué es, de dónde viene, pero tenemos que crearlo. Estos movimientos en espera tienen que quedar siempre a 0. Bien, una vez que hemos tratado los movimientos en espera y que tenemos todos nuestros movimientos, integrados en nuestra tesorería, pues vamos a seguir trabajando y vamos a ver, por ejemplo, un diario. Una vez que yo he estado gestionando toda la parte de los movimientos en espera, quiero ver si hacer una búsqueda, por ejemplo, decir, ¿ha venido el cheque de 500 euros de cualquier cosa? Pues hago una búsqueda. La búsqueda la hago a través de un diario, por ejemplo. En este diario, prácticamente el 90% de la herramienta está basada en filtros. Los llamamos filtros y son pues informes o son peticiones o son macros o no sé cómo explicarlo mejor. Es una función que me permite obtener la información que yo le estoy solicitando. Por eso lo llamamos filtro. Los filtros son ilimitados, podemos crear tantos filtros como necesitemos y también son personalizables en el sentido de que un usuario puede decir, creas un filtro que sea privado y que no lo vea el resto de sus compañeros. En el caso, por ejemplo, no es que no lo vea, pero si una persona trabaja X cuentas dentro de un departamento de tesorería que tienen 20 cuentas y se reparten las cuentas entre los diferentes usuarios, pues se crearán los filtros acorde con las empresas con las que trabaja o con las cuentas con las que está trabajando. A nivel de diario, por ejemplo,
podríamos tener, por ejemplo, un diario de cargos domiciliados. Pues pincharíamos y nos aparecerían todos los cargos domiciliados que han venido en las fechas que yo tenga en ese filtro. El filtro se puede modificar, como digo, y podemos sacar en cualquier momento la información que necesitemos. Si yo quiero, por ejemplo, modificar este filtro, es decir, sácame los cargos domiciliados, pero me vas a sacar, aquí tendríamos las entidades que estoy solicitando, el periodo que estoy pidiendo de información, las opciones, si yo quiero solamente movimientos reales, si quiero previsiones. No os he comentado que el programa también tiene dos tipos de previsiones, una previsión inicial y una previsión confirmada, o previsión inicial u origen, es decir, es una previsión que no es muy cierta, es decir, sabemos que tenemos que pagar un cheque, pero no sabemos por dónde lo vamos a pagar, por qué banco, o si vamos a esperar a fusionar varias facturas y luego hacer el cheque, etcétera, etcétera. Eso serían previsiones en origen, y las confirmadas, que ya sabemos el importe exacto por dónde vamos a pagar y todos los datos. Bien, como os decía, en este filtro de cargos domiciliados podemos, por ejemplo, acotar la búsqueda y decir, estoy buscando uno que sea pues, de un importe entre 200 y 500. Pues sacaríamos esta información. Si yo quiero mantener este filtro así, lo guardaría, y si no, pues directamente en este momento sacaría. Y, como veis, muy rápidamente me ha sacado todos los domiciliados entre 200 y 500 euros. Si yo le busco este número de referencia, lo puedo buscar, o cualquier otro detalle. Bien, esto sería un diario. Incluso yo puedo crear un movimiento. Estoy trabajando y alguien viene y me dice, tengo que pagar este cheque, hago el cheque y lo meto en previsión, porque ahora mismo, a día de hoy, no me va a venir ese cheque del RP todavía. Por tanto, lo puedo meter de forma manual. Y es muy simple, como os decía, estos son los campos obligatorios. Aquí pues pondríamos esto, marcaríamos qué es lo que vamos a hacer aquí, si vamos a hacer un cobro de efectivo, por ejemplo, un cobro de efectivo. Ya por defecto me va a poner el código presupuestario asociado a ese cobro de efectivo. En este caso es de un cliente nacional. Si va a ser una previsión inicial, si ya es confirmada o si es un real. En principio es una previsión confirmada. El importe lo ponemos aquí y, como veis, al introducir el importe, este importe lo puedo hacer de forma periódica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo que meter, por ejemplo, una previsión que es periódica, que es anual, el alquiler o cualquier otra previsión, lo puedo meter de una vez. No tengo que hacer 12 previsiones una a una. Le digo la fecha de inicio y aquí, por ejemplo, le puedo decir que es todo un año, y si yo quiero pagar esto todos los meses o cada 2 meses, le voy a decir número de periodos, y aquí veo todas el día 21, cada 2 meses me va a crear esa previsión. Por tanto, automáticamente las veis abajo, me las ha creado abajo, tengo las 6 previsiones que acabo de crear. Bien, vamos a ir ya a lo potente que tiene la herramienta, que es lo que nosotros llamamos la ficha en valor, la posición de tesorería, etcétera. En realidad, la ficha en valor me permite tener una gestión dinámica de mi posición. Y os explico por qué. Es multidimensional y tiene 3 formas de visualizar. Esta, que es la vista clásica, donde tengo mi saldo inicial con todos mis flujos. Si están en real, todo esto es personalizable, los colores y demás. Tengo los movimientos reales, los movimientos en previsión confirmada, los verdes previsión origen, etcétera, y los totales en rojo. Aquí, como veis, tengo la vista clásica. Luego tendré mi saldo, mi autorizado, en el caso de que tenga pólizas de crédito, líneas de crédito, y mi disponible. Aquí tenemos una vista clásica. Como veis, tengo marcado todo. Pero yo puedo simplemente decir, sácame la empresa 6 con todas las cuentas, y me sacaría la empresa 6. Si solamente la empresa 6 quiero esta cuenta, pues me sacaría solamente esta cuenta, o si lo quiero sacar en cualquier otra divisa. Multiperiodo, lo que le estoy diciendo, voy a volver a poner todo para que veamos datos. Multiperiodo, lo que le estoy diciendo es, sácame varios periodos en mi ficha.
Aquí pondría, como veis, diario, el 1, bueno, tengo mes aquí, no. 1 de abril, 1 de mayo. 2 de mayo tengo algún periodo que esté, que sea mensual. Luego tengo semanal y en algún momento tendré diario. Eso se lo diría en la parte de multiperiodo. Bien, otra visualización que tengo es la vista saldo. Y en la vista saldo lo que veo es el saldo diario con todas las opciones de consulta que yo tenga seleccionadas. En este caso, esta es la empresa y estas son las cuentas. Para cada una de las cuentas, en función de la empresa, tengo los saldos totales y cada uno de los bancos. Me permite ver el detalle de la composición de un saldo. Podemos, eso sí no lo he dicho antes, podemos acceder haciendo drill down al detalle del movimiento en concreto. Y podemos ver y podemos modificar, etcétera, etcétera. Y nos actualizaría lo que es la ficha. Por último, la ficha en valor, vista posición día, podemos ver nuestros saldos a un día en concreto por cada una de las empresas. Bien, en esta ficha en valor tenemos diferentes opciones. Podemos hacer una entrada directa, que es lo que acabo de hacer antes con un cobro de efectivos que he metido cada 2 meses. Podemos hacer una entrada directamente de equilibrado. Yo aquí estoy viendo mis saldos y puedo hacer los traspasos que yo desee, equilibrar mis cuentas. O también le puedo decir al programa, hazme un equilibrado automático. Esto quiere decir que el programa me va a proponer, me va a hacer una propuesta en función de las condiciones que yo tengo parametrizadas para que me haga una propuesta de traspasos. Esta propuesta de traspasos, si yo marco, por ejemplo, esta cuenta como una cuenta pivot y le digo que me haga un equilibrado automático, él me va a hacer esta propuesta. Y esta propuesta de traspasos yo la puedo aceptar, la puedo anular, puedo aceptar algunas, otras no, puedo modificar el importe, es decir, de esta, en vez de 17.000, pásame solo 5.000, porque no me quiero quedar en esta cuenta con menos saldo en función de las condiciones y podremos realizar, como os digo, esas transferencias o esos traspasos de cuenta. A nivel de optimización, lo que el programa me haría sería básicamente barrerme todo a la cuenta con mejores condiciones, barrerme todos los saldos. Esto es potente en el caso de las holding y demás. Y siempre pues puedo volver a la ficha en valor y seguir trabajando. Igualmente puedo realizar una financiación a corto plazo en un momento determinado, puedo estar en un día determinado, realizar un descuento, etcétera, una inversión y demás. Bien, más cosas que no me quiero entretener mucho. Por supuesto, el programa me realiza un cálculo de intereses, es decir, me realiza la liquidación de las cuentas y me genera un diario de intereses en función de las condiciones que hemos visto antes, en las condiciones de las cuentas de descubierto. Y aquí me generaría este apunte ya en previsión. Podría, como no, obtener la liquidación bancaria, el informe de liquidación bancaria, donde le digo cómo quiero que me lo presente. Si quiero, en este caso es un formato acumulado, donde le digo que si el saldo se repite durante muchos días, pues que me lo ponga acumulado. Me dicen, este saldo se ha repetido 18 días, aquí está el tipo que me está aplicando, los intereses deudores, en el caso de tener intereses, como vimos antes, de máximo descubierto, de no utilización, etcétera, tendría. Aquí tendríamos para poderle cambiar el idioma, si quisiéramos, etcétera. Todo esto, como digo, se puede notificar, se puede mandar por mail al financiero o donde necesitéis. Bien, vamos a ver, por ejemplo, a nivel de decisiones de tener un préstamo, por ejemplo, un préstamo amortizable. No tenemos límite de versiones del préstamo, es decir, aquí lo que hacemos es dar de alta un préstamo, un cuadro de amortización, y si cambian los tipos de interés, pues los podríamos actualizar directamente, etcétera. Aquí podríamos ver el cuadro de amortización. Como veis aquí, esto me indica que hay movimientos que ya se han pasado ya por el tiempo a tesorería. Si tuviera alguna desviación, a ver, perdonadme, a ver si puedo poner la pantalla que se vea en grande.
así, para que lo veamos todo. Y aquí, por ejemplo, tendríamos, si hubiera habido alguna desviación entre lo que el banco me está aplicando y lo que yo tenía calculado en mi cuadro de amortización, pues me aparecería ahí. Esos serían los reales que han venido y, a ver, es que tengo problemas con si tuviera alguna desviación me aparecería aquí. Todo este cuadro de amortización se lleva a tesorería. Y, por supuesto, también podemos adjuntar el documento del préstamo, el contrato del préstamo, pues aquí lo veríamos, lo podríamos adjuntar y verlo. No sé si me lo ha abierto por aquí. Bueno, y si no, pues nada. No lo tengo, no sé por qué, no me lo abre Ay, que no le he dicho abrir, perdonadme. Podríamos adjuntar, como veis aquí, el cuadro de amortización. Si tuviéramos que hacer o tuviéramos que realizar un cambio en los tipos de interés, etcétera, pues también lo haríamos. Y también en el caso de que en este préstamo tuviera asociado algún swap o algún IRS, pues podríamos tener esa operación también asociada de cobertura a ese préstamo. Bien, voy a ir rápido porque creo que en el caso de los leasing sería igual. Todas las decisiones que tomamos en el módulo de deuda tendríamos, por supuesto, que pasarlo todas las a previsiones, todos los cuadros de amortización a previsiones, y una vez que tengo todo esto ya me quedaría la parte de informes. Como os decía, teníamos este módulo de informes que llamábamos SEI y sobre todo que está basado en Excel. Tengo aquí algún archivo abierto para que lo veáis. Mirad, este sería, por ejemplo, uno de ellos, donde esto lo hemos creado para un cliente y, como digo, esto es totalmente personalizable, en colores, en fórmulas. Esto lo deja el consultor siempre todo terminado. Pues aquí, por ejemplo, que le han llamado saldos, pues aquí tendríamos los saldos de empresa. Si yo quiero ver qué saldos tengo en este banco ficticio, pues automáticamente me lo cambia en Banesto, o quiero varios a la vez, pues me lo genera. Saldos de las cuentas, pues igual. Saldos medios, pues si quiero ver uno, si quiero ver la ficha en valor, las pólizas que tengo, etcétera. Esto es bastante potente. A nivel de deuda, por ejemplo, pues tendríamos otro informe. Por ejemplo, pues quiero saber cuál es mi gasto financiero solamente en Sage Madrid y automáticamente, pues solamente, por ejemplo, en el Banesto, cuáles son mis gastos financieros, cuáles son mis amortizaciones, mis intereses. Todo esto es, como digo, como queráis vosotros. Es muy, muy intuitivo y muy fácil de usar porque es muy para los usuarios, conocen mucho Excel y entonces pues es muy. Y el último que os quería mostrar, el de negocio bancario. Es decir, cómo puedo tener mi negocio con cada uno de los bancos en función de las operaciones. Voy a minimizarlo, pues aquí, Sage Barcelona, cuál sería mi negocio bancario con las diferentes entidades que tengo. Negocio presupuestario, a nivel de flujos o a nivel de código presupuestario. Voy terminando y simplemente se me ha olvidado comentaros que en la parte de la ficha en valor hemos visto la ficha en valor a nivel código flujo, pero esta se puede ver, por supuesto, a nivel código presupuestario, que es lo que veíamos lo que comentábamos antes. Entonces, aquí en las opciones le digo que lo quiero ver de forma más analítica, mi ficha en valor. Y en vez de cobro de cheques, pues veré si es cobro de cliente, cobro del IVA, otros cobros, efectivo del grupo, tarjetas, gastos de viaje, etcétera, etcétera. Y yo creo que por hoy ha sido un poco intenso, pero bueno, hemos visto lo que es toda la parte de tesorería de forma muy general. Si alguno pues tiene interés, pues ya haríamos algo un poquito más en concreto. Iremos viendo, haciendo diferentes webs. La próxima podemos hacer de contabilización, cómo contabiliza el extracto bancario de forma automática, o la conciliación contable, que como decía,
es bastante potente, incluso también el presupuesto. Así que nada, agradeceros que estéis ahí, que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues yo os pueda responder ahora mismo. Encantada de poderos ayudar. Vale, muchas gracias Rosa por tu presentación y a Fernando también por la suya. Y bien, antes de abrir el turno de preguntas, os recordamos que podéis escribirnos vuestras dudas al correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de esta misma plataforma de GoToWebinar. Dicho esto, tenemos unas cuantas preguntas que vamos a intentar responder. En primer lugar, Luis nos pregunta, ¿hay alguna forma para automatizar la bajada de tipos de interés y cotizaciones de las divisas? Sí, mirad. No os lo he dicho porque, bueno, he ido un poco deprisa por el tiempo, no pensé que me iba a enrollar tanto. Pero sí que tenemos la forma de automatizar. Una vez que nos comunicamos diariamente con el módulo de tesorería, con el módulo de comunicaciones, perdón, nos conectamos a una web del Banco Central Europeo y nos bajamos las principales cotizaciones de las principales divisas y de los tipos de interés. El programa nos lo deja, mirad, yo en este dashboard test, me lo he puesto aquí debajo, pero normalmente en el cliente que tiene un dashboard común, es decir, que no tiene un dashboard personalizado, se le deja siempre aquí, en tesorería, a la derecha, en el segundo cuadrante arriba a la derecha. Y como veis, esto se va actualizando. No es necesario introducir ni las cotizaciones de las divisas ni los tipos de interés de forma manual. Si quisiéramos, podríamos hacerlo. Imaginaros que tenéis un tipo específico para una póliza de crédito. Pues nos iríamos, por ejemplo, a elementos comunes dentro de mercado, que es donde estuvimos al principio. Tenemos en tareas asociadas tipos de referencia. Y aquí tenemos todos los tipos que veis, que son Euribor, etcétera, etcétera. Pero también tenemos póliza Banesto. ¿Por qué tenemos creados estos tipos? Algunos clientes quieren mantener el histórico de sus pólizas. Por tanto, este tipo no nos lo podemos bajar. Este tipo hay que crearlo de forma automática. Entonces, podríamos ir a tipos de interés por índice y a cualquier fecha coger este y buscar el histórico de tipos, o directamente cerramos y directamente nos iríamos al nuestro. Pues imaginaros este préstamo, y aquí a esta fecha pues le pondría que este es el 1 y este es el 2. Ay, perdón, que me he ido de línea. Y me actualizaría de forma manual esta cotización de la póliza en el caso de que vaya cambiando la póliza de crédito. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias por tu respuesta, Rosa. Y tenemos una última pregunta y ya vamos a ir cerrando porque vamos bastante justos de tiempo. Y bueno, en cualquier caso de que haya alguna pregunta más aparte de estas, no os preocupéis porque bien a través de correo electrónico nuestros comerciales especializados, nuestros consultores la responderán sin ningún problema. Bien, la última pregunta es de Alba y nos pregunta si la carga de parámetros es estándar. Bien, pues no, no es estándar porque podemos hacer una carga de parámetros de forma automática. Es decir, si tenéis vuestros parámetros o tenéis vuestras cuentas y todo en Excel, las podemos importar. Pero no tenemos una carga de parámetros estándar. Es decir, hay empresas que quieren llamar a su empresa por el nombre, otras empresas que la quieren llamar por números. A nivel de flujos, pues no todo el mundo a lo mejor trabaja con cheque de gasolina o no hace factoring o no hace confirming. Entonces los parámetros se realizan de forma individual para cada empresa. Se realiza un análisis y se dan de alta. Pero la forma de la carga de parámetros no es nada compleja. Incluso si tenéis la información en archivos Excel, desde los propios consultores lo pueden hacer desde la oficina, y después se le explica al cliente cómo debe dar de alta un nuevo parámetro. Pero no existe una parametrización estándar. Cada cliente llama con los códigos que él, pues algunos quieren llamar a la cuenta con los 8 últimos dígitos del número de cuenta, otros quieren poner primero el banco, la empresa a la que pertenece y luego unos números, etcétera. No hay una parametrización común. Vale, muchas gracias por tu respuesta, Rosa. Y en caso de que os surja cualquier otra duda o alguna pregunta,
de lo que hemos visto en este seminario, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn y tenemos un canal de YouTube donde colgaremos el vídeo de este webinar al completo. En caso de que os suscribáis al canal de YouTube os llegará una notificación y lo podréis ver enseguida. Y bien, también os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mkt@aitana.es o de nuestro número de teléfono 902 500 358. En cualquier caso, voy a dejar en el chat todos los datos que tenemos de contacto. Y bueno, sin más, despedir este webinar. Ha sido un placer teneros con vosotros y nos vemos ya en el primer webinar de 2018, que será el próximo 9 de enero. Que paséis un feliz día y muchas gracias.